Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas al primer webinar de Excelencia en Factor Humano. Hoy abrimos con broche de oro con nuestro ponente, el licenciado maestro Raúl Tamés, experto en psicología forense, quien nos va a platicar acerca de RH, cómo debe actuar RH ante los delitos corporativos. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenos días a todos. Ya veo que están ingresando a la sala. Como preámbulo, pues quisiera comentarles a los que ya están con nosotros, pues un poco de mi experiencia y de dónde surge esta propuesta metodológica. Yo soy psicólogo de formación y tengo especialidad en recursos humanos. Trabajé en bancos, trabajé como jefe de selección de personal, pero después al mismo tiempo tuve la oportunidad de colaborar en aspectos de psicología forense, en asuntos de investigación, y bueno, esto lo pudimos empezar a llevar a cabo en el banco, ya que nos dimos cuenta que pues el tipo de gente que comete los fraudes al interior de los bancos o de las empresas tenía un perfil de personalidad similar al que tienen los delincuentes violentos que en la calle nos tienen aterrorizados con secuestros, asaltos, homicidios. Claro que hay una gran diferencia sustancial en estos dos tipos de personalidades, aunque comparten el mismo perfil psicológico. La diferencia básica es que los delincuentes que se vuelven violentos sufrieron algún tipo de maltrato en la infancia, fueron maltratados físicamente, psicológicamente o sexualmente o de las tres formas. No así aquellos que se dedican a delitos de cuello blanco. Ellos crecieron en ambientes tranquilos, seguros, con familias que los querían o que los procuraban, fueron a escuelas públicas, privadas, hicieron estudios a nivel superior, etcétera. Así es de que sus dos caminos ahí es donde se bifurcan. Unos ejercen su sociopatía o su actividad delictiva de manera violenta porque hay un grado de venganza en ellos. Y por el otro lado, los de cuello blanco no así. Ellos no necesitan desquitarse de la vida de nadie, no son violentos, pero el perfil que vamos a ver lo comparten ambos tipos de personalidad. Y ese es el perfil que, así como en el COVID o en las gripas, tenemos una serie de signos y síntomas que nos dicen qué es aquello que hace que una persona se enferme y que se enferme con gravedad, dependiendo de los signos y los síntomas que presente. Así vamos a tener igual en este trastorno de personalidad, que es lo que es, las personalidades antisociales, los delincuentes violentos y los de cuello blanco. Se les llama por su nombre en psicología clínica como sociópatas o psicópatas corporativos en el caso de los de cuello blanco. Ambos comparten el mismo tipo de perfil y es un poco lo que vamos a ver. ¿Por qué el tema se llama recursos humanos ante los delitos corporativos? Bueno, pues vamos a empezar, por favor, me das la que sigue. Aquí lo que queremos es hacer un cambio de paradigma. Un paradigma es algo que se tiene ya por tradición, por costumbre, por procedimiento, pero que la realidad y la vida va cambiando, así como nos tocó ahora tener cambios. No, se cambió, si me la regresas a la anterior, ahí, antes, ahí está. Ahí tenemos que hacer un cambio de paradigma y esto es de acuerdo a la realidad, ¿verdad? Es decir, no podemos permanecer impávidos ante los cambios que nos presenta la realidad y ahorita pues lo vivimos con total inmersión ante la pandemia, ya que de alguna manera las cosas funcionaban presencialmente y de repente hace 2 años pues tuvimos que irnos a hacer trabajo en casa, home office, tuvimos que seguir los estudios por internet, cuando estas actividades antes de la pandemia eran consideradas como de segunda, como no de buena calidad. Si alguien estudiaba en línea, pues a lo mejor no era tan bien visto como alguien que había ido de manera presencial a sus estudios.
alguien que trabajaba en línea, pues como que se desconfiaba un poco de ellos, porque pues quién sabe qué están haciendo en su casa, no están bajo supervisión, etcétera, ¿verdad? A lo mejor no trabaja las 8 horas. Todo este tipo de paradigmas se cambiaron con la pandemia. Inclusive era de mucho prestigio cuando alguien lograba ir a hacer estudios a Harvard, a Boston, allá en Estados Unidos. Y cuando empezó la pandemia, la misma universidad de Harvard pues entendió que había que cambiar su paradigma y empezó a ofrecer cursos en línea, obviamente pues con un costo de, el más barato costaba $2,000, pero ya había esa opción y te daban un certificado de su universidad, el cual te daba el mismo prestigio que haber asistido de manera presencial. Así es de que hay que cambiar estos paradigmas porque la realidad nos obliga a ello. El que no lo hace, pues se queda obsoleto. ¿Cómo identificar las conductas de riesgo en tus candidatos y colaboradores cuando antes el paradigma decía que recursos humanos lo que tenía que hacer era cubrir solamente las vacantes de acuerdo a los perfiles, a las descripciones de puesto, y aplicábamos entonces psicometría, de inteligencia, de personalidad, en el mejor de los casos, pues que no ingresara a alguien que tenía alguna psicosis, alguna neurosis, pero descartando esos casos, pues lo que hacíamos era nada más atender las competencias laborales de cada elemento que iba a ser evaluado para poder, o cada aspirante para poderlo ingresar al puesto adecuado. Y no nos ocupábamos nada de lo que sucedía después con ellos ya en la vida de la empresa. A lo mejor dejábamos de ver a la gente después de haberla seleccionado y pues escasamente los encontrábamos a veces en los pasillos o en la fiesta de fin de año y de repente ya no volvíamos a ver a alguno de ellos que habíamos contratado, no sé, en un año o en ese mismo periodo, porque se habían ido de la empresa y nosotros asumíamos que pues habían cambiado de opinión, que se habían superado, se habían ido a otro empleo, etcétera. Pero no es así. Muchos de ellos eran despedidos o simplemente dejaban de asistir al empleo porque habían cometido algún ilícito, algún delito corporativo. Y de estos recursos humanos nunca se entera, al menos no de manera oficial. Nunca hay un comunicado de las empresas en donde el área de prevención de riesgos, el área jurídica que hace los despidos y las negociaciones, o que pone a disposición de la autoridad a los defraudadores o a los infractores dentro de la empresa, nunca le avisa a recursos humanos de qué es lo que pasó con aquella gente que fue contratada por ellos o por nosotros. Y ellos asumen que no nos tienen por qué informar porque nosotros no podemos hacer nada al respecto. No tendrían por qué informarnos a nosotros, así como no tienen por qué informarle al área de producción, no tienen por qué informarle al área de ventas o a la cafetería, ¿verdad? De que hubo un defraudador y fue despedido o que hubo otro defraudador que fue puesto a disposición de las autoridades. No, no nos informan porque creen que nosotros no tenemos nada que ver en ese asunto. Sin embargo, la realidad en los últimos 15, 20 años nos empezó a llegar a las áreas de recursos humanos en forma de algunos test que evaluaban o pretendían evaluar aspectos de honestidad. Y esto nos fue sensibilizando a que nosotros podíamos ya contar con una herramienta que pudiera detectar aquellas personalidades que se iban a portar con fallas de ética dentro de la empresa. Y eso fue muy bueno. Sin embargo, estos test que hace 15, 20 años empezaron a surgir en el mercado, Midot, Amitai, Veritas, etcétera, todos ellos casualmente de origen israelí, pues fue una buena y gran aproximación, un buen inicio para empezar a sensibilizar a las áreas de recursos humanos y a los directivos de que el RH sí podía hacer algo para prevenir el ingreso de estas personalidades. Sin embargo, estos test que están todavía en el mercado no evolucionaron, se quedaron con un paradigma que era evaluar delitos y eso no les ha permitido poder detectar aquellas personalidades antisociales que ingresan a la empresa, ya que un delito para poder ser evaluado es que ya fue cometido.
pero normalmente muchos de los empleados nunca habían cometido delitos y mucho menos violentos. Así es de que salían bien en todos estos test, ingresaban y después ya estando adentro entendían que podían cometer algún fraude, que podían cometer alguna falla de ética y que inclusive no eran detectados. Así es de que este tipo de pruebas empezaron a fallar, a demostrar que pues no eran buenas, ¿verdad? No estaban hechas de acuerdo a la metodología que debe seguir la psicometría. ¿Me das la que sigue, por favor? Bien, así es que romper paradigmas en el sentido de que si RH nada tiene que hacer en los delitos corporativos, pues es algo que hay que ir cambiando, ¿verdad? Porque sí podemos hacer mucho. Los cambios, obviamente, generan ansiedad, todos la sentimos cuando empezó la cuarentena, confusión, dudas, son los nuevos conocimientos los que llevan al cambio. Antes del COVID, el trabajo en casa y los estudios de forma virtual pues no eran muy conocidos o muy reconocidos. Inclusive aún hay empresas que consideran que RH es inútil en cuanto a hacer algo para prevenir los delitos internos. Y pues ese es el paradigma que hay que seguir rompiendo. Afortunadamente muchas empresas ya lo han logrado. Otras sí lo consideran, pero no saben qué hacer. Y como siempre, la solución está en capacitarse en las nuevas metodologías y eso es lo que nosotros queremos aportar con esta metodología. ¿Me das la que sigue, por favor? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de delitos corporativos? Pues bueno, aquí como ejemplo, pues tenemos algunos. El fraude, que es el más conocido, el que más le duele a la empresa, a los directivos, porque es el que atenta contra los recursos financieros de la empresa. Sin embargo, hay otros que a lo mejor no le hacen tanto daño a la empresa en general, pero sí a los empleados en particular, como es el acoso sexual, el acoso laboral y en general, otra vez, el robo de información. Ahora con tantas tecnologías y tantas aplicaciones, los hackers son los que están haciendo su agosto, como se decía antes, ¿verdad? Son los que están poniéndose a la vanguardia de los fraudes, el tráfico de influencias, el moving, el robo de inventario, los abusos de confianza y cualquier otro delito corporativo que a ustedes se les venga a la mente y que se acuerden, los comete cierto tipo de personalidades, no los comete cualquier persona. ¿Me das la que sigue, por favor? Así es de que para poder nosotros hacer algo verdaderamente eficaz como área de recursos humanos, necesitamos conocer, si le das clic, por favor, podemos aplicar esta metodología que le llamamos el TPS, que es el test de personalidad sociopática, que a lo mejor en un contexto de recursos humanos se oye muy fuerte el término de sociopatía o de psicopatía, pero así es como se llama. La manera coloquial pues sería seguir diciéndoles delincuentes de cuello blanco. Estos dos conceptos los debemos manejar la gente que estamos en recursos humanos y la gente que está en las áreas de prevención de riesgos, de Contraloría, de compliance, porque este es el tipo de personalidades que nos están cometiendo las faltas de ética y los delitos dentro de la empresa. Así es de que debemos de conocer perfectamente su nombre y cómo se perfilan estas personas. Para el resto de la empresa, inclusive para los directivos, no es necesario que conozcan estos términos porque los oyen fuertes y se desubican y no les gusta oír esta terminología. Así es de que podemos seguir diciéndole que es gente que comete fallas de ética, pero nosotros sabemos perfectamente que son sociópatas o psicópatas corporativos. Así es de que entender este perfil es lo que nos va a dar la herramienta para poder hacer prevención en la selección de personal. ¿Me das la que sigue, por favor? Bien, ¿quiénes cometen estos fraudes y delitos dentro de la empresa? Pues tienen unas características de comportamiento muy específicas. Vamos a ir viendo algunas, si me vas dando clic, por favor. La primera es, tenemos egocentrismo. El egocentrismo es uno de estos rasgos que se requiere que tenga la persona que se va a atrever a cometer un delito. De otra forma, se sentiría insegura
y no se atrevería, le daría miedo. El encanto superficial, este es otro de los indicadores con el que se nos presentan en las entrevistas. Nos dan una cara que es la que nosotros queremos ver, ¿verdad? Una personalidad carismática, que sea colaborador, que sea una personalidad simpática. Y entonces ellos saben que así se tienen que comportar y lo actúan para que nosotros así lo percibamos. Se visten con pulcritud, con la mejor ropa que tengan, cuidan mucho su aspecto personal y su conducta, se muestran súper educados. Nuestro trabajo en la entrevista sería descubrir si este encanto es verdadero o es un encanto superficial, como se le conoce, porque de ello va a depender que nos manipulen a nosotros y que manipulen a los demás colaboradores una vez que ya estén dentro de la empresa. ¿Me das los siguientes, por favor? Después de la manipulación, tenemos 14 rasgos. Aquí estamos presentando los primeros. Es gente que tiene falta de empatía. De otra manera, no se atreverían porque no dormirían bien, tendrían remordimiento, tendrían culpa, vergüenza por sus fechorías. Sin embargo, al no tener empatía, duermen tranquilos, pueden despojar de los recursos a una gran empresa y dicen y no tienen ningún problema para dormir con tranquilidad. ¿Esto qué los lleva? Pues a la ausencia de culpa. Creo que me desconecté ahí unos segunditos, pero bueno, aquí tenemos, ¿me das la que sigue, por favor? No tienen remordimiento ni tienen culpa porque obviamente no hay empatía en ellos. Y finalmente, en la que sigue, por favor, es gente que le gusta transgredir las normas sociales y las normas laborales. La que sigue, por favor. Bien, aquí nosotros lo que proponemos, pues, es una metodología para que recursos humanos tenga elementos de juicio para poder detectar este tipo de personalidades. Aquí tenemos al doctor Robert Herr, que es el teórico más conocido en el mundo y que es la vanguardia actualmente en lo que es la evaluación de los psicópatas corporativos. Y como dice él mismo en esa nota, si él no hubiera estudiado a los psicópatas en la prisión, él es canadiense, lo hubiera hecho en la bolsa de valores, ya que ambos tipos de delincuentes tienen el mismo perfil delictivo o el mismo perfil de personalidad, nada más que como ya dijimos, unos lo expresan de manera violenta y otros lo expresan en cuestiones de cuello blanco. Así es de que nosotros, siguiendo su marco teórico, que pues él no inventó el hilo negro, de hecho, este tipo de personalidades antisociales han estado bien descritas en los libros de psiquiatría de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Psiquiátrica Americana desde hace muchos años. Él lo que hizo, el doctor Robert Herr, es complementa, como siempre se hace, ¿verdad? Hay un descubrimiento y se va enriqueciendo y se va perfeccionando. Así es de que él ha complementado estos perfiles y nos ha dado actualmente la mejor aproximación para poderlos detectar. Entonces, en base a esto, nosotros creamos esta metodología en donde en primer momento en recursos humanos lo que consideramos sería aplicar una psicometría forense, especialmente para aquellas empresas donde tienen muchísimo personal. Nosotros afortunadamente ya desde hace 2 años que estamos, ya que hemos introducido TPS al mercado, pues ya contamos con empresas que tienen, empresas de seguros que tienen 6,000 empleados, empresas como Tequila Cuervo, que tiene también una gran cantidad de empleados, empresas como PepsiCo, que tiene más de 40,000 empleados, empresas y organizaciones como la Marina, las Fuerzas Armadas, que tienen 60,000, 150,000 elementos. Así es de que ante a esta cantidad de selección de personal, pues lo primero que debemos hacer es aplicar una psicometría, ya que esto nos permite manejar volumen. Ahora, ¿cuál psicometría? Pues hay que elegir la mejor, ¿verdad? La que cumpla con los criterios, la que tenga los mejores estudios de validez y confiabilidad y que en la realidad esté demostrando que funciona.
se vende más y lo más famoso es lo mejor, podríamos caer en una equivocación. Por ejemplo, hace poco escuchaba yo de una analista que decía que La Roca, el actor Dwight Johnson, creo que se llama, pues es alguien muy famoso, perdón, es alguien muy conocido, muy popular y muy famoso. Sin embargo, nunca le van a dar el Oscar por el mejor actor, ¿verdad? Que ahí está la diferencia entre ser muy conocido y popular y ser un buen actor. Igual podemos decir, a lo mejor hay refrescos de cola que se venden mucho, que son muy populares, pero que sabemos que no va a haber ninguna mamá que en el biberón le dé a su niño un refresco de cola en vez de una leche o una fórmula, ¿verdad? Así es de que a veces lo más popular no necesariamente es lo mejor. Así es de que podemos nosotros tener esta problemática, por eso hay que elegir la mejor psicometría. Después el background check. Background check es ir más allá de lo que es el estudio socioeconómico, porque ahora ya se puede indagar y buscar en las redes sociales. Y en un segundo momento, ya con un filtro ya hecho, podemos entonces sí hacer algunas entrevistas y aquí también les ofrecemos el enfoque kinésico forense, que es ir más allá de una entrevista profunda de competencias laborales, no. Aquí ya es ir monitoreando los rasgos del perfil que puede tener una persona antisocial en la empresa. Y es sospechoso de estar involucrado en algún ilícito. Este curso de entrevista kinésico forense en formato de taller lo estamos planeando ofrecer para fines de marzo, principios de abril. Ya les iremos dando a conocer cuándo será la fecha exacta de este curso, que va a ser un taller de 8 horas, porque lo vamos a practicar y lo vamos a ir ejercitando. Muy bien. ¿Me das la que sigue, por favor? Aquí tengo un pequeño ejercicio, pues para ir develando estos mitos y realidades de lo que es la delincuencia de cuello blanco. El primer mito, que es el que a mí me gustaría muchísimo que quedara muy claro, es de que dicen que cualquier persona normal puede cometer un delito si está en apuros. La respuesta es que no, claro que no. Se necesita de un perfil específico para atreverse a delinquir. Este es un problema que se ha tenido desde hace 50, 60 años, en donde las áreas de finanzas de las empresas empezaron a estudiar por qué la gente cometía fraude, pero aquellos que lo estudiaban pues eran contadores, eran economistas y de psicología pues no tenían mucha claridad. Así es de que ellos determinaron, porque cuando atrapaban a alguien, pues les hacía una llorona de que habían cometido ese fraude porque tenían un gran apuro económico, que por favor los perdonaran, bla, bla, bla. Y en esto empezaron a fundamentar su llamado triángulo del fraude para explicar por qué la gente cometía un delito dentro de la empresa. Y ellos determinaron, sin saber psicología, pues que era siempre gente que estaba en un apuro, en un gran apuro económico, pero que era gente buena, gente normal, que un día, pues la desesperación lo hacía cometer un delito. Sí existe eso, sí existe, por eso es que ellos se encontraban con esta gente. También existe la gente que ante esa misma circunstancia, pues comete suicidio. Y no por eso vamos a decir que era una personalidad depresiva, ¿verdad? No, eran gente que tenía una neurosis de ansiedad con una gran falla de control de impulsos y que por lo tanto se atrevían a suicidarse o a intentarlo o se atrevían a cometer algún delito, pero como era un acto impulsivo, pues obviamente no estaba bien planeado y son a los que atrapaban. Una vez que los atrapaban, pues ellos hacían esta gran llorona, que a lo mejor era cierto, de que lo habían hecho por ese apuro económico. Y bueno, pues racionalizaban, es el segundo pico del triángulo, y el tercer pico del triángulo es que pues tenían acceso a los recursos. Y con esto empezaron a conformar esta explicación desde hace 50, 60 años. Sin embargo, este tipo de personas que cometen fallas de control de impulsos no son en realidad los que hacen daño
y cometen los delitos corporativos dentro de la empresa. No, son los delincuentes profesionales, los de cuello blanco, los sociópatas, los psicópatas corporativos, los que sí lo realizan con eficiencia, ya que no cometen un acto impulsivo. Ellos llegan a las empresas con la intención de ver cuáles son las fallas de los controles internos, qué gente es a la que pueden utilizar o quién les va a estorbar para cometer su fraude, y entonces actúan con cautela. No es gente impulsiva, por eso es que normalmente no los atrapan a ellos. Así es de que ese sería el primer mito que tenemos, que nos debe quedar muy claro que no es gente normal en apuros la que comete un delito corporativo, no, son depredadores que ya tienen un estilo de personalidad que se fue conformando desde la infancia, se consolidó en la adolescencia y que ahora se expresa en la edad adulta en esta forma de transgresión de normas. Y el otro mito es que los delincuentes se reconocen a simple vista. Pues claro que no. Por lo menos los no violentos, los de cuello blanco, como les decía, se visten elegantemente, se procuran mejor su imagen, nos quieren dar una imagen carismática con este encanto superficial, a diferencia de un delincuente violento que en la calle lo podemos ver mal vestido, con cara agresiva y pues a lo mejor hasta ya con el arma, ¿no? Esta es la gran diferencia. Y en este pequeño ejercicio yo los invito a que lo veamos. Me das la que sigue, por favor. Suponiendo que aquí tenemos a 4 ejecutivos de una casa de bolsa y que nosotros tenemos recursos suficientes para ir e invertir en ella, ¿verdad? Y entonces nos dice la casa de bolsa, estos son mis 4 ejecutivos que tengo, ¿con quién de ellos quieres pasar que te atienda? Y bueno, pues aquí no tendríamos ninguna forma de saber su experiencia, sus conocimientos hasta que estemos con ellos. Y a la simple vista, pues en qué fila se forman, ¿verdad? Y bueno, pues a simple vista yo diría que el de arriba a la derecha, pues está muy joven, y pues tal vez no tendría la experiencia. Los dos de abajo, sus miradas, pues tal vez no me gustan mucho y ese puede ser mi prejuicio. Así es de que yo escogería como ejecutivo de cuenta para mi inversión al que está arriba a la izquierda, porque ya es una persona que pinta canas, con experiencia, con un equipo de trabajo, y pues yo iría con él. Yo lo escogería. Ustedes en su mente elijan a alguien con quien les gustaría que atendiera su inversión y veamos qué pasa. ¿Me das la que sigue, por favor? ¿Sí? Pues nos equivocamos, Jazmín y yo y todos los que escogimos al tremendo Bernard Madoff. Años y por una cantidad de 50,000 millones de dólares. Este señor fue detectado porque en el 2008, cuando hubo la crisis económica, la gente empezó a espantarse y a querer sacar su dinero de los bancos y de las inversoras. Y cuando llegaron con él, pues obviamente los primeros que pidieron su dinero se lo llevaron, pero los siguientes ya no hubo dinero porque él lo había defraudado. Era toda una gran farsa, una gran mentira. De hecho, hasta hay una película que ya la acaba de estrenar HBO, la interpreta Robert De Niro, haciendo el papel de Bernard Madoff, en donde de manera cínica le preguntan ahí en la película, yo creo que es algo que seguramente es verdadero por las entrevistas que le hicieron a este señor en la prisión, en donde dice, oiga, usted no le da culpa, no le da remordimiento, no le da pena haber despojado de sus ahorros a señoras, a ancianitas que estaban jubiladas, y él cínicamente decía, no, ellas lo perdieron por ambiciosas. Cuando ellos llegaban aquí a querer invertir su dinero a mi empresa, yo les decía que invirtieran una mínima parte, una cuarta parte, una tercera parte de sus ahorros, que no invirtieran todo. Pero la gente era ambiciosa y quisieron invertir todo, pues bueno, pues fue su problema. Así es de que él no tenía problema para dormir y así como despojó a gente en sus recursos, también despojó a grandes empresarios. Le dieron 150 años de prisión, los cuales solo cumplió 12 o 15, no recuerdo bien, porque él murió el año pasado en la prisión, ya de alguna enfermedad, pues ya era grande, ¿verdad? ¿Me das la que sigue, por favor?
Si hubieran escogido al personaje que sigue, pues también hubieran fallado, ¿verdad? Porque este señor, también en la crisis financiera de Estados Unidos y mundial del 2008, se detectó que él había hecho inversiones riesgosas para el banco francés para el que trabajaba y que le hizo perder 7,000 millones de dólares. En el caso de él, pues no sabemos qué sucedió con él, si fue procesado, cuántos años le dieron, no se sabe, porque han de saber que la mayoría de los delitos corporativos son o perdonados o tienen penas muy leves. A diferencia de Bernard Madoff, que es de los que 150 años, pues es una cadena perpetua. Fuera de eso, en las empresas, en mi experiencia, lo que yo he visto es que la empresa prefiere negociar con el sospechoso de haber cometido el fraude para que se vaya de la empresa. Inclusive hasta lo liquidan con tal de que no demande a la empresa, le dan su carta de que fue buen empleado y que se activos, porque la empresa no quiere dañar su imagen corporativa presentando personas que cometen fraude ante las autoridades. Ustedes sabrán que en los ministerios públicos, donde presentan a los responsables de un delito o sospechosos, hay periodistas. Así es de que imagínense una empresa de seguros que al año presenta 50 defraudadores que detectó, pues los periodistas se encargarían de hacer público que esta empresa pues, está llena de defraudadores, ¿verdad? Entonces ninguno querríamos ir a y prefieren que se vayan, que no sigan haciendo daño, que ponerlos a disposición y que todo el mundo se entere que ahí tuvieron a ese defraudador. ¿Me das la que sigue, por favor? Dame todo el texto, por favor. En conclusión, en una entrevista convencional es imposible saber quién tiene un perfil delictivo. Nos podemos equivocar por la apariencia, igual que lo hace un paciente asintomático o que aún no desarrolla bien los síntomas de COVID. ¿Me das el renglón que sigue, por favor? Así es de que de esta manera nosotros necesitamos contar con herramientas para escanear el perfil de personalidad y reconocer si existen indicadores que nos estén alertando de que esta persona puede estar ya en un proceso de conductas antisociales y que va a ingresar a nuestra empresa a cometer algunas fallas de ética, de tal manera que necesitamos pues capacitarnos en lo que son aspectos forenses, en la interpretación del test de personalidad sociopática que nosotros utilizamos para detectar este tipo de perfiles y evitar que ingresen a nuestra empresa. ¿Me das la que sigue, por favor? Algunas máximas de la psicometría, en este caso de la psicometría forense, es que se debe de enfocar en perfilar al delincuente, nunca en evaluar los delitos, y eso es algo con lo que nos podemos confundir. ¿De qué me serviría evaluar 3, 4, 5 delitos en un test o en una entrevista cuando estoy descartando y dejando pasar otros 10 delitos que no evalué? Así es de que esto no me daría una buena aproximación para poder entender quién va a cometer un delito. Imagínate y que alguien por ahí dice, bueno, pues les aplicamos algunas pruebas, que corran, que salten y que carguen pesas. Y bueno, evaluamos 3 deportes. Ah, bueno, y que naden. 4 deportes. Con esos 4 deportes descartaríamos a los que no son buenos para ellos y dejaríamos atletas de alto rendimiento fuera, como en el caso de la foto que está ahí, del canotaje, nunca lo evaluamos, no sabemos quién es bueno para eso, o para las carreras de obstáculos o la equitación, el tenis, el tiro con arco. Es decir, tendríamos que evaluar absolutamente todos los deportes, así como evaluar absolutamente todos los delitos para saber si puede infringir alguno de ellos, pero nos encontraríamos con otro problema.
Si él todavía es un joven y no ha hecho canotaje, ¿cómo puede saber él y nosotros que él va a ser bueno para el canotaje? Igual, si alguien ha cometido algún delito en la calle, pero no ha hecho fraude dentro de una empresa porque no ha tenido la oportunidad, ¿cómo podríamos evaluar si alguien ya lo cometió o lo piensa cometer? Es decir, no podemos evaluar el futuro, no podemos evaluar conductas futuras. Así es de que en el caso de los atletas tendríamos que evaluar el perfil de personalidad de un atleta de alto rendimiento. Entonces, ahí tendríamos que tener un perfil que nos dijera, sí, discúlpenme que se corte, pero ya ven que el Internet en esta, pues aunque sea corporativo, pues sí tenemos este tipo de problemas. Yo aquí me doy cuenta más o menos cuando me manda una señal de que está baja mi señal y trato de repetirlo, pero sí, pues disculpen esta situación, pero bueno, es algo que hemos tenido que enfrentar en esta pandemia durante estos 2 años, ¿verdad? Que las redes a veces pues, no nos permiten ser tan ágiles. Aquí, entonces, les decía, para perfilar un atleta de alto rendimiento, tendríamos que buscar cuáles son los indicadores de alguien que pueda hacer eso, ¿verdad? Como su nivel de energía, su capacidad de logro, su motivación, y ya después, entonces, saber ahora sí que para qué deporte podría ser bueno. Igual sucede con las competencias laborales y con las competencias delictivas. También tenemos que evaluar el perfil de personalidad. Sin embargo, nosotros necesitamos no evaluar los delitos, sino evaluar el perfil. ¿Me das la que sigue, por favor? Así es de que si se comete el error de solamente evaluar algunos delitos o evaluar algunos deportes, pues dejaríamos fuera de foco todos aquellos delitos o deportes que no fueron evaluados. ¿Me das la que sigue, por favor? Muchas gracias por el apoyo en las redes. Bien, ahora, este es un trastorno de personalidad y por lo tanto evoluciona. Es como el COVID. La persona se empieza enfermando ligeramente, se va poniendo mal y luego se puede poner más grave. Igual sucede con los trastornos de personalidad y el trastorno antisocial de personalidad, así lo es. Empieza haciendo conductas que puedan ser espontáneas, que puedan ser travesuras, que puedan ser fechorías ligeras, como aquellos que las empresas piden dinero prestado a los colaboradores porque pues tienen un apuro, bla, 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 nos manipulan, nos engañan, se atreven a hacerlo y pues uno se conmueve porque uno sí tiene empatía y a mí me sucedió, ¿verdad? Entonces le presto 500 pesos y al año se va de la empresa y ya no está. Y luego platicando con otros compañeros de trabajo, coincidimos que a más de 10 de nosotros nos pidió la misma cantidad de 500 pesos prestados y nos inventó el mismo cuento, ¿verdad? Durante ese año. Así es de que, pues es una, pues diría a lo mejor ella es una travesura, pero en realidad nos defraudó a 10 de estos colaboradores. Y así empiezan con algo pequeño, pero después van evolucionando, se van dando cuenta que lo pueden hacer, se van arriesgando más, llegan a una empresa donde ya ellos conocen de contabilidad, de finanzas, de economía, o son de tecnologías de la información, y entonces ya no es necesario pedir prestado y engañar a los colaboradores, porque ahora ya pueden ir contra los recursos de la empresa. Y así hasta que devienen en el peor de este mal, que es el psicópata corporativo. ¿Me das la que sigue, por favor? Nosotros en TPS, por eso, lo que hacemos es evaluar los 14 signos y síntomas de este perfil. Aquí tenemos un ejemplo de lo que nos presenta el gráfico entregable del TPS cuando evaluamos a una persona que resulta no recomendable. Tenemos varios indicadores. El primero es el semáforo que está arriba a la derecha, en donde ya a simple vista nos dice que no es recomendable. Si tuviéramos, imagínense, 500 evaluados para este día y los que me aparezcan ya como no recomendable, pues yo ya de inmediato ya no me meto a los detalles, ¿verdad?
Sin embargo, si queremos ser justos con la persona, pues tendríamos que analizar los porcentajes. Aquí cualquier persona que esté por debajo de 70% ya empieza a ser riesgosa. Y en este ejemplo que nosotros hicimos, pues bueno, tenemos ahí que su nivel de responsabilidad está por debajo de este 70, por lo tanto, pues si solo fuera el único indicador que estuviera mal, pues tendríamos a una persona floja, ¿verdad? Pero bueno, también tiene un problema en el control de los impulsos, entonces quiere decir que puede ser alguien agresivo o puede ser alguien incómodo para las colaboradoras por sus comentarios inoportunos, pero vemos que también en ajuste a normas sociales está por debajo de 70, quiere decir que es una persona que se va a portar mal en las actividades de grupo, ¿verdad? El egocentrismo y el correr riesgo son las únicas dos escalas que se califican a la inversa. Mientras más elevadas, es menos recomendable, porque alguien con un egocentrismo muy elevado, como aquí 71, pues es alguien que tiene una gran autoestima y que se va a atrever a cualquier cosa, ¿verdad? Y por otro lado, correr riesgos es alguien que le gusta la adrenalina y que por lo tanto le gustan las emociones fuertes, y sería el caso que les planteaba de la compañera aquella que nos pidió 500 pesos, si tuviera más gusto por la adrenalina nos hubiera pedido 1000 pesos o más, ¿verdad? Porque se atreven a más. Y bueno, pues tenemos ahí ajuste a las normas laborales, que está en 66, también estaría algo peligroso debajo de 70. Sin embargo, en motivación laboral, pues está bien, porque quiere decir que trabaja por dar un servicio más que por el dinero, porque ya sabemos que el dinero lo va a obtener de otra forma fraudulenta. Sus metas profesionales, aquí este indicador inclusive nos sirve para lo que es la rotación de personal, porque este indicador de metas profesionales nos dice si la persona pretende hacer antigüedad en la empresa o está de paso porque no va a durar en ella. Vida familiar, pues aquí hay estabilidad, está en 80, relaciones interpersonales, pues aquí está abajo del 70, manipulación y mentira, aquí lo pusimos este ejemplo, pues como el más bajo, el peor, tenemos un 33, en donde pues es una persona que así vive la realidad, manipulando y mintiendo, aunque a veces ni siquiera haya necesidad de hacerlo, se vuelve un modo de vivir. Emociones, respeto por los demás, satisfacción, por las cuestiones antisociales, satisfacciones de que no está satisfecho con sus logros materiales, ¿verdad? Entonces es alguien que va a cometer conductas antisociales para lograr realizarlos. Y pues finalmente empatía empresarial, que es si piensa atentar contra la empresa como una entidad o solo va a atentar contra los colaboradores de manera particular. ¿Me das la que sigue, por favor? Después, en el mismo entregable que presentamos de TPS por cada persona, eh, tenemos aquí que nos la presenta en forma de un gráfico, ¿verdad? Por si no tenemos tiempo de ver los porcentajes, a golpe de vista vemos hacia qué lado se han inclinado en rojo, en semáforo rojo, aquellas áreas que no son las más convenientes, ¿verdad? Y finalmente la que sigue, por favor. Pues para ser justos con las personas, después de hacer una buena psicometría, lo que nosotros sugerimos es pues hacer una entrevista kinésico-forense. ¿Qué es la kinésica? Pues esta viene de la programación neurolingüística, que en los años 80 la generó la Universidad de Stanford en California, con un psicolingüista y un psicólogo, Grinder y Bandler, que pretendían observar el lenguaje no verbal, los gestos, las actitudes, el tono, el matiz de voz, para aquellas personas que eran exitosas en la vida. Sin embargo, se fueron dando cuenta de que habían otros indicadores que les podían permitir inclusive poder determinar si alguna persona podía estarse conduciendo con veracidad o no en una entrevista. Por eso es que nosotros los queremos invitar a el taller de entrevista kinésica forense o a que lo estudien. Por favor, ¿me das la que sigue?
Bien, el mismo doctor Robert Hare y sus asociados, en este caso el doctor Paul Babiak, me das la clic, por favor, escribieron este libro dentro de los varios artículos y libros que han hecho, que se llama Snakes in Suits, en donde hacen una descripción detallada de lo que es un psicópata de cuello blanco en el trabajo y plantean cuestiones como esta que aquí les presento. Le preguntan en una entrevista al autor del libro qué mecanismos pueden usar las compañías para discriminar psicópatas corporativos durante una entrevista, ya que esto debe ser extremadamente difícil porque los psicópatas presentan todas las cualidades correctas y actúan las demás. Y contesta, en este caso, el autor del libro, me das la que sigue un clic, dice, sí, bueno, aquí se mencionó, los psicópatas corporativos nos dan una gran primera impresión y tienen habilidades extremadamente efectivas durante las entrevistas. Así que hablando únicamente de entrevistas de selección, al tomar una decisión, nos puede llevar a realizar decisiones equivocadas si no conocemos. ¿Me das la que sigue, por favor? Así es de que la entrevista forense pues está basada en este formato de estos autores de Robert Hare y Paul Babiak, que es lo que se utiliza ya en Estados Unidos y en Europa desde principios del 2000, que es cuando los empecé a estudiar y a seguir. Sin embargo, ellos, su formato de entrevista, la llamada PSLR, que es la Psychopathic Checklist revisada, está hecha de manera clínica para un formato de entrevista clínico forense. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue ir adaptando en estos 15 años que la hemos venido estudiando y aplicando para un contexto totalmente laboral para determinar personalidades de cuello blanco. ¿Me das la que sigue, por favor? Sí, les podemos compartir la presentación por correo. Desde luego, le vamos a pedir a Excelencia en Factor Humano que les comparta la presentación para que la tengan ustedes y con más calma la puedan ir revisando, con todo gusto, desde luego. Y bien, aquí tenemos el resto de los escalas que nos está presentando el perfil de personalidad antisocial. Y como les decía, el primero al que se van a enfrentar ustedes es al encanto superficial. Va a llegar mostrándose seductor, encantador, fascinante, y nuestro trabajo es determinar si esto es verdadero o está fingiendo. La autoestima excedida, de otra manera, no se atrevería a cometer alguna fechoría. La necesidad de tomar riesgos, igual, es ese gusto por la adrenalina. El gusto por la adrenalina en sí mismo no es malo, pues bien canalizado, pues es gente que se dedica a los deportes extremos, ¿verdad? Pero la gente que está mal educada y que viene con este trastorno de personalidad va a ejercer ese gusto por la adrenalina en el engaño, en ver qué cara ponemos, en brincarse los controles internos, las reglas, los reglamentos, y ahí va a estar satisfaciendo su necesidad de adrenalina, y eso los hace, los potencia. Mentiras patológicas, manipulación, falta de culpa o remordimiento, falta de empatía, que ese es el principal aporte que hizo el doctor Robert Hare. Es gente que se porta mal, pero se porta mal porque no tiene conciencia de ello. Ellos ven al mundo en blanco y negro, los que dan y los que toman, los listos y los tontos, y ellos pues siempre van a estar del lado de los listos, ¿verdad? Así es de que hay que ir cuidando cada uno de estos rasgos de personalidad que afortunadamente en el TPS no los está evaluando. ¿Me das la que sigue, por favor? Por lo tanto, yo quiero insistir en que la confusión actualmente en algunos de los test que pretenden evaluar honestidad o delitos, pues consideran al delincuente como alguien normal y ya vimos que no lo es. Es alguien que tiene un trastorno de personalidad antisocial, es decir, que atenta contra la sociedad, ya sea en la casa, en la familia, ya sea en la calle, en las áreas públicas o en el trabajo contra los colaboradores o en contra de los recursos de la empresa. ¿Me das la que sigue, por favor? Bien, finalmente nosotros pues insistimos
en que evaluar el perfil del defraudador profesional es el futuro para nosotros en selección de personal y poder ser un elemento estratégico, ser un colaborador estratégico para la empresa, en donde nos vean más allá del que hace la fiesta de fin de año y las rifas de fin de año, que nos vean más allá de alguien que les cubre la vacante, que nos vean como un socio estratégico de la empresa, porque al empresario solo le interesan dos cosas: cuánto le cuesta y cuánto va a ganar. Si nosotros llegamos a una junta de consejo a quererle hablar acerca de cómo hacemos las descripciones de puesto, los perfiles de puesto, eso no les interesa a los directivos, ellos solo quieren saber de finanzas. Si nosotros llegamos y les decimos que hemos reducido en un 15% la rotación de personal, eso no lo entienden. Ellos quieren saber en dinero cuánto costó esa disminución. Así es de que si nosotros queremos ser un socio estratégico de nuestra empresa, tenemos que hablar el idioma de las finanzas. Tenemos que hablarles de dinero, que es lo que el idioma que ellos entienden. Inclusive, hablar de delitos corporativos, tendríamos que hablar de la reducción en dinero del fraude interno que va a sufrir la empresa gracias a que nosotros introduzcamos estas nuevas metodologías de evaluación psicométrica y de entrevista kinésico-forense. Este es un trabajo pues bastante complicado porque si ustedes van a ir filtrando, si antes entraban 100 sociópatas a la empresa porque la puerta estaba abierta para ellos, a lo mejor con el esfuerzo de la psicometría de TPS y con la entrevista kinésico-forense, pues a lo mejor solo va a entrar un tercio, los más listos que se nos pasen, ¿verdad? Porque tampoco somos magos. Y en lo que vamos aprendiendo y ganando experiencia, pues vamos a ir reduciendo ese ingreso de personalidades antisociales a nuestra empresa. Si esto lo pudiéramos traducir, y esto seguramente lo vería las áreas de Contraloría, ¿cuánto dinero se redujo en pérdidas por fraude en el año en que nosotros introdujimos esta metodología? ¿Y cuánto se ha reducido a los 5 años siguientes de nosotros estar utilizando esta metodología? Ahí verían ellos entonces cómo sí podemos ser un socio estratégico para la empresa, porque ya estaríamos hablando en el idioma del dinero, en el idioma de las finanzas, y ellos verían con números en cuánto dinero se redujo la cantidad de fraude. Hay una empresa donde nosotros hemos colaborado desde hace 5 años con TPS y con entrevista kinésico-forense, capacitando a su personal de selección y a su personal de prevención de riesgos y también colaborando para casos en donde somos un tercero que dar su opinión. Se han reducido de 100 millones de pesos al año que tenían en pérdidas por fraude, se redujo en los primeros 2 años un tercio esa cantidad. Así es de que sí tenemos elementos que entiendan financieramente los directivos para que nos den el valor de socio estratégico en nuestra empresa. Pues muy bien, el tiempo pues desafortunadamente siempre actúa en nuestra contra, ya se nos está terminando, les agradezco mucho sus comentarios, les vamos a pasar la presentación para que la puedan ustedes checar con calma y desde luego que estamos a la orden en Excelencia en Factor Humano y en TPS para cualquier duda ya de manera personal y particular que ustedes tengan al respecto de estos temas de la psicometría forense de TPS o de lo que sería la capacitación en entrevista kinésico-forense. Aquí tenemos ya desplegado los contactos para que ustedes pues, nos hagan favor de solicitarnos cualquier información y de antemano pues yo les agradezco muchísimo su tiempo, es muy valioso, se los agradezco su atención, sus comentarios y estamos a la orden para poder resolver cualquier duda y darles inclusive más información documental si así ustedes lo consideran. Así es de que, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Ha sido un gusto charlar con ustedes este rato.
Que tengan buena tarde y pues ya se acerca el fin de semana, pues también buen fin de semana. Y pues sigámonos cuidando del COVID todos, por favor, del Omicron. Maestro, muchas gracias por la ponencia y aquí tengo dos preguntas que nos hace el público. Una es, ¿cuáles son los principales trastornos mentales de los psicópatas corporativos? Bueno, más bien ellos padecen el trastorno de personalidad antisocial el principal síntoma es esa falta de empatía, esa falta de culpa o remordimiento. Por lo tanto, ellos no entienden que la gente sufre cuando son despojados de sus recursos, cuando a nosotros eso se nos hace pues lo más elemental, ¿verdad? Ellos no tienen conciencia del daño que hacen porque son depredadores sociales. Ellos solo ven víctimas y otros depredadores como ellos. Ese sería el principal trastorno clínico del que padecen. ¿Y cuál es la otra pregunta, perdón? Bueno, aunado a esto, comentaban varios de los asistentes que cuando piden una referencia laboral es muy complicado que las empresas participen, justamente por la violación a los derechos humanos. Ya las empresas pues no te dan la referencia, simplemente si trabajó, fecha de ingreso, fecha de salida, sueldo y punto, ¿no? Y Exacto. bueno, Carlos Alberto Ríos nos pregunta que cómo se pudiera proceder con las referencias laborales sin caer en una violación a los derechos humanos. Yo les diría que mejor descarten eso, que mejor se aboquen en estudiar el perfil de las personalidades antisociales, en aplicar una prueba como TPS, en capacitarse en la entrevista kinésico-forense, porque ahí vamos a detectar lo que nos está presentando en su discurso esta persona, si nos quiere engañar, si nos está diciendo cosas exageradas o no. Muchos de ustedes tienen gran experiencia en entrevistas. Seguramente ya tienen un ojo clínico para ir detectando gente que abusa, que pudiera estar siendo engañosa. Pero si les damos estas herramientas, van a tener más capacidad de juicio y más información para poder realizarlo. Por ahí alguien preguntaba que si este problema trastorno se desarrolla en la empresa. No, ya lo traen desde la adolescencia. Por eso nosotros en la entrevista incluimos algunas preguntas de las travesuras que hacían en la adolescencia, porque no todo el mundo hace el mismo tipo de travesuras. Hay travesuras ligeras y hay travesuras pesadas y hay travesuras maníacas, ¿no? Que ya son enfermizas. Así es de que este trastorno se viene desarrollando desde la adolescencia y pues obviamente se va a potenciar en la edad adulta y si el amigo ya tomó un curso de finanzas y de contabilidad y sabe de controles internos, pues ahí es donde va a ejercer su daño. Así sería. Muy bien. Ok, Sí, por aquí me preguntan que si está vinculado al síndrome de narcisismo. Sí tiene un componente narcisista. Todos los sociópatas, todos los transgresores de normas tienen un gran componente narcisista. Sin embargo, los que son trastorno narcisista de personalidad por sí mismo no son sociópatas. Es decir, los narcisistas son los que ahora en México se están monitoreando con la norma, es la norma 35, ¿verdad? Creo 035. la 035 que está detectando a aquellos narcisistas que no defraudan, no cometen delitos, pero que generan un clima laboral agresivo, adverso, porque discriminan, ofenden y hacen un mal ambiente de trabajo. Son dos trastornos de personalidad parecidos, el narcisista y el antisocial. Comparten la parte del egocentrismo, nada más. ¿Cómo identificar el encanto superficial? Pues ahí yo quisiera, es decir, si se los pudiera resumir en una frase, lo haría, créanme, pero necesitaríamos tomarnos un par de horas para poderlo practicar, ensayar y darles más información. Ahí pues quisiéramos invitarlos a este curso de entrevista kinésico forense para ello, por favor. Y por último, ¿por qué ocupa esa expresión de cuello blanco? Nos refiere Víctor Perea. Bueno, en México, al menos en mi época, así se les refería a los criminales de cuello blanco porque son los que bien trajeados, con su cuello blanco impecable, pues nadie va a pensar que son gente mala que va a cometer algún delito corporativo. Sin embargo, pues sí lo son.
Los otros, pues sería el comparativo, serían los delincuentes violentos que en la calle no les interesa vestir elegantemente, no les interesa dar una buena impresión, porque pues simplemente están armados, ¿verdad? Y son agresivos. En cambio, el de cuello blanco no va a ser agresivo, no va a usar armas, pero va a ser elegante y nos va a engañar sutilmente para hacerse de nuestros recursos. Dice, si uno detecta un sociópata en la empresa y es directivo, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, eso sí ya es un gran problema. Vamos empezando con limpiar la casa de abajo para arriba, empezar limpiando con los puestos operativos y si logramos llegar a los puestos de mandos medios sería un gran avance. Para poder deshacernos de un directivo que sea un sociópata, un psicópata, que sí los hay, porque esto es como el COVID, a cualquiera le da, tendríamos que tendría que estar muy sensible la alta dirección de nuestra empresa de que estamos haciendo este escaneo. Sí los hay, y nosotros nos ha tocado en empresas donde han despedido subdirectores de área por su comportamiento con faltas de ética. Pero ahí es porque la alta dirección está muy sensible, ya entendió de qué se trata y por lo tanto va a apoyar estas decisiones. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl. Gracias a todos por su asistencia. Nos vemos en el siguiente. Excelente día. ¿Qué es y para qué sirve PsicoWeb? PsicoWeb es una aplicación web que le facilita a su empresa el proceso de selección de personal a través de pruebas psicométricas diseñadas para medir la adaptación de la persona a un puesto de trabajo, la inteligencia, los intereses, la personalidad, el comportamiento y mucho más. Cada uno de estos tests proyectan información detallada sobre los candidatos, haciendo más fácil, completa y efectiva la elección de su personal. Beneficios. Los candidatos pueden aplicar sus pruebas desde cualquier lugar mediante una conexión a Internet. Gracias a nuestra tecnología de inteligencia artificial, el sistema tomará una fotografía aleatoria al candidato durante la aplicación de las pruebas para verificar que la persona que haya respondido sea quien se postuló a la vacante. Asimismo, nuestra tecnología de reconocimiento facial hará un análisis de las microexpresiones del postulante que será integrado en el reporte final. Los resultados del postulante estarán disponibles para ser consultados a cualquier hora a través del sitio web o podrán ser enviados de manera automática al correo electrónico del administrador una vez que se haya concluido las pruebas. El reclutador podrá obtener 4 tipos de reporte: reporte clásico psicométrico, reporte integrado de las pruebas aplicadas, reporte por competencias laborales o bien un resumen ejecutivo. Con PsicoWeb no requerirá ninguna configuración especial en su computadora, no dependerá del área de tecnologías de la información, resultados de forma inmediata. Otras funciones clave de nuestra plataforma son ver resultados cualitativos y estadísticos, monitoreo de actividades de todos los usuarios en la plataforma,
informe de uso sobre los puestos creados, las pruebas asignadas a los mismos y número de candidatos evaluados, reportes personalizados con el logotipo de la empresa, ranking de candidatos según los resultados de compatibilidad puesto-persona, buscador inteligente, soporte técnico a través de la plataforma vía correo electrónico, teléfono o WhatsApp y acceso a nuestra línea de apoyo psicométrica para dar solución a preguntas relacionadas con la interpretación de los resultados psicométricos. Contáctanos y potencializa tus procesos de selección.